Hola, ¿qué tal? Estamos con Cosme Colliñan, ex conductor de Televisa, y vamos a realizar una entrevista sobre los medios de comunicación y su efecto en la opinión pública. Sí. ¿Cómo define usted los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación, lo dice el nombre, ¿no? Son los medios por los cuales la ciudadanía se entera de lo que ocurre en la actividad gubernamental, en los sucesos o hechos cotidianos, también en los sucesos de eventos que son, por ejemplo, efecto de la naturaleza, como inundaciones, tormentas, o provocadas como son incendios, por ejemplo, crímenes y demás. Son los medios por los cuales ustedes se enteran, nosotros les mostramos la historia. Los medios de comunicación sirven para mostrar a diario la historia que al día siguiente, o los hechos que al día siguiente serán historia. Ok. ¿Usted cree que los medios de comunicación son administrados apropiadamente actualmente? Pues, administrados u operados. Más bien operados. ¿Sí? Porque Sí. administrados es la cuestión Sí. económica y la operación ya es la cuestión técnica y demás. Mira, lo que pasa es que hay diferentes medios de comunicación. Primero vamos ubicándonos en cuál medio quieres ubicarte, porque Ujú. un medio de comunicación es desde un teléfono, es un medio de comunicación, Yes. es por el cual tú te comunicas a cualquier lado, como lo es la radio y la televisión, que son medios masivos de Sí. comunicación. Solo claro que eran medios masivos. Medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, los electrónicos, por ejemplo, que son la radio y la televisión, tienen una función en México muy importante, es la de informar, entretener y educar. Anteriormente nada más era entretener e informar, pero se educa también. Yo diría que a veces los medios mal educan, pero eso es parte de lo que en un momento dado es su influencia en la sociedad, ¿no? ¿Cómo están operando los medios de comunicación actualmente? Recordemos que en México tenemos en la situación, como en gran parte del mundo, los medios electrónicos de comunicación son concesiones que los gobiernos entregan para su explotación. Esto quiere decir que los quienes les entregan esta concesión no son dueños del medio, son dueños del edificio, de sus estudios, de sus cámaras, etcétera, pero no son dueños de el permiso que les otorga explotar, ¿sí?, el espectro electromagnético. ¿Esto qué quiere decir? Que en México los concesionarios tienen que cuidar de manera escrupulosa los contenidos dentro de sus televisoras o radiodifusoras, principalmente. A diferencia de los periódicos, que también son medios masivos. El periódico sí, uno es dueño de todo, de la maquinaria, eres del papel, eres de la tinta, eres de las computadoras, eres dueño de todo, vehículos y demás. En la radio y la televisión no, porque el espectro electromagnético que se tiene en nuestro país es propiedad de la nación, ¿sí? Por lo mismo, tú no eres más que explotador de esa concesión. Se te asigna un canal, una frecuencia y él la empiezas a explotar. Claro, tú gastas en tu antena, tú gastas en tu transmisor, pero el papelito que te da el permiso, ese no es tuyo. Ese es uno que te lo están prestando para que puedas explotar. Entonces en México se cuida mucho eso y entonces se habla ahorita, por ejemplo, quiero retomar el caso de Carmen Aristegui, que se ha dicho mucho que el problema, Carmen Aristegui, que están violando los derechos de la libertad de expresión. Yo me pongo desde el punto de vista periodista, que yo lo soy, pues que ciertamente uno quisiera decir todo lo que se sabe uno y todo lo que uno conoce de la noticia, ¿no? Pero tiene un riesgo uno, que le pase lo que a Carmen Aristegui, o nos pase, ¿no? Porque te repito, los dueños o quien te contrata no es dueño total del medio, es nada más de los espacios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la administración ahorita, te puedo decir, o la operación es muy buena, aunque ahorita todos los medios masivos de comunicación en México, abierto, quiero decir, la radio y la televisión AM, FM y la televisión que ustedes ven
actualmente que ya en Mexicali, por ejemplo, ya se acabó la televisión análoga, todo es digital. Bueno, los contenidos. Tienen que cuidar los contenidos más que nada de sus noticiarios, más que de sus demás programas. Ustedes ven las telenovelas, ya casi pues falta nada más que hagan el amor encuerados ahí en la pantalla, porque todo lo demás sale completo, ¿no? Y de eso nadie critica. Nadie critica las telenovelas, nadie. Los programas de la mañana, algunos son muy sonsos, nadie nos critica. Pero pues como no hay más, pues la gente tiene que ver esos programas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuidar los contenidos? Sí. ¿Que hay influencias? Sí. ¿Que maleducan? También sus programas. Hay que recordar que durante muchos años, por ejemplo la televisión mexicana, hablo de Televisa, en la cual yo trabajé 23 años, produjo un programa, por ejemplo Chespirito, o El Chavo del Ocho, que se ve en toda Latinoamérica, etc. Ya se murió el señor, en calidad de Dios, y influye en qué? En la manera de hablar y en la manera de comportarte. Tú cuando eras niño lo viste, al rato sí, se me chispoteó, cuando algo no te salía bien las cosas. Entonces te está creando un lenguaje diferente, está influyendo en tu forma de hablar. Cantinflas influyó en la forma de hablar, o en la forma de vestir. ¿Cuánta gente que está viendo un programa, una novela, una película o algo en la televisión pretende vestirse como es, o cortarse el pelo como el que sale en la televisión, y entonces está creando patrones de conducta? En el área de noticieros tenemos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué cuidan? Cuidan que tú tienes libertad hasta mientras no afectes al gobierno. Porque el gobierno te va a amenazar en quitarte el papelito. Entonces imagínate que don Joaquín Vargas, retomando el tema de Carmen Aristegui, le dice la presidencia de la República: a ver, don Joaquín Vargas, MBS, ¿cuántas estaciones tienes en el país? Pues, ¿te parece bien unas 300? Bueno, que te diga la presidencia de la República: ¿quieres perder tus 300? Y mantener a la Carmen Aristegui, o sacas a Carmen Aristegui y conservas tus 300 estaciones. ¿Tú qué harías como empresario? Como empresario, pues me quedaría con las 300. ¿Verdad? Sí. Eso fue lo que hizo Joaquín Vargas. Entonces, no es un atentado a la libertad de expresión. Él está protegiendo su patrimonio. ¿Me explico? Que yo estoy en desacuerdo, claro que estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, yo como periodista no estoy de acuerdo que nos limiten ni nos coarten la libertad. Pero me pongo en los zapatos del empresario. No soy dueño, me van a quitar el papelito para poder explotar estas frecuencias. Y no es una, son 300 en todo el país. ¿Cuánto representa en dinero eso? En inversión, en utilidades anuales. Entonces, si que se están operando bien, pues cuando no están ganando dinero, ¿no? Pero ahora tienen una competencia. Todos los medios electrónicos están teniendo la competencia del Internet. El Internet ya es más creíble que la radio y la televisión. Tú quieres enterarte de algo inmediatamente, ya no ocurres al prender el radio o ver la televisión. ¿Qué haces? Me meto a Google, le pongo aquí accidente aéreo en Francia y te salen 60 notas de eso. No una, ni dos. Salen 60 y tienes videos, y tienes audios, y tienes fotografías, y tienes notas periodísticas de todos los periódicos del mundo sobre el accidente aéreo en fracción de segundos. Esa es la competencia ahorita de los medios electrónicos del mundo. Por eso todos los medios electrónicos, si te has fijado, ya abren sus páginas de internet. Ya te dicen: estamos transmitiendo también a través del internet, veamos en www, canal X de tal TV. Porque esa es la competencia. El internet ahorita es la competencia. Bien. ¿Cree que la información de los medios de comunicación masivos, que sea a nivel nacional, es fidedigna? Yo creo que en un 90% sí. Habrá un 10% que no, pero la mayoría sí.
Ahora, ¿qué le llamas fidedigna, no? Si estás viendo la imagen, en modo, por ejemplo, la televisión, como que sea falsa. O sea, ¿hasta dónde es fidedigno o no? Cuando hablan de la televisión. Una imagen, de modo que ves el accidente ahí, no creo que vayas a inventar un accidente, pero sí tiene un par, por eso digo, no todo es el 100%, fidedigna no. ¿Cree que la información es parcializada en algunos casos? O sea, si la información es parcial. Mira, todos los medios, la mayoría de los medios, no puedes, 100% imparcial no puede ser, pero se tiende a ser lo más imparcial posible. Hay medios que no son totalmente parciales y hay medios que son totalmente... Por ejemplo, tú ves una noticia sobre una gira del presidente. Le cambias a TV Azteca y ves la nota. Le cambias a Televisa y ves la nota. Le cambias a Canal 40 y ves la nota. Le cambias a Milenio y ves la nota. Y casi todas las notas son exactamente iguales. Tratadas de diferente manera, pero es la misma información. En los periódicos generalmente lo ves igual. La misma nota, tratada de diferente, pero es el mismo contenido. Nomás unos empiezan con el A y el otro empieza con el B. Pero es la misma información. Sí hay parcialidad, sí. Que son totalmente parciales, no dudo mucho. Sí hay medios, pero son muy pocos. ¿Usted ha visto algún caso de manipulación de medios? Claro. ¿Sí? Sí. Mira, en todo el mundo, el gobierno, sobre todo más los medios masivos y electrónicos, sobre todo, hay mucha manipulación. Y hay también lo que se llama crear una noticia, ¿no? Yo creo una noticia para opacar otra noticia. ¿Sí? En conjunto con el gobierno muchas veces se crean noticias para opacar otro problema que está suscitando y no levantar que la gente se levante. Pasa mucho en México esa situación. Entonces yo hago un escándalo acá para opacar el problema que existe ahorita con los 43 normalistas. Ya la gente se está olvidando de los 43 normalistas porque estoy ahí. O simple y sencillamente devalúo la moneda y eso le va a preocupar a más gente que los 43 normalistas. Y empiezo a crear ambientes para cambiar un poco la situación. ¿No me quieres hacer una entrevista? Sí. Entonces, esa es la situación que se puede manipular. Claro que se manipula. Mira, habemos muchos que tratamos de ser lo más imparcial posible. Y lo tratamos porque a veces no lo logramos y a veces sí lo logramos, a veces logramos hasta de más, ¿no? Pero hay muchos medios que son parciales, que son precisamente esos en los cuales el dominio, por ejemplo, el caso de Baja California. La mayoría de los medios dependen de la publicidad gubernamental, que eso es lo que nos has preguntado, pero te lo voy a decir. Entonces, la publicidad gubernamental, ¿qué pasa? Mira, cuando un medio tiene que pagar empleados, tiene que pagar la luz, trata de vender. Cuando tú llega el verano, los negocios dejan de comprar publicidad porque tienen que pagar la luz. Entonces tu única fuente de ingreso es el gobierno, estatal, municipal o federal, que te compra publicidad. Si tú en un momento dado, volvemos al caso de Aristegui también, le estás diciendo y criticando al gobierno, el gobierno te va a parar la publicidad, te va a decir, ¿sabes? Como le pasó, por ejemplo, a La Crónica, ¿no? ¿Sabes que no te voy a comprar publicidad? Me estás sacando mi casa que estoy construyendo en Colinas de Juárez, me estás diciendo que esto, me estás diciendo el otro. Yo no pago para que me peguen, como decía José López Portillo, ¿me entiendes? Entonces yo no te voy a comprar publicidad. ¿Y qué pasa?
tiene las deudas y el señor del periódico, de la radio o de la televisión contaba con ese dinero para pagar sus deudas. Y si no me pagas, ¿con qué voy a pagar? Porque la iniciativa privada no está comprando publicidad. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se tiene que volver parcial para poder sobrevivir. Es cuestión de supervivencia. Habemos otros que no, que sí lo hacemos totalmente imparcial, somos críticos, somos analíticos, ¿sí? Con el riesgo, como le puede pasar a Carmen Aristegui. ¿En qué grado cree que los mexicalenses dependen de los medios de comunicación? Depende de la edad. Te puedo decir, de los 35 años en adelante, dependen un poco más de la radio y la televisión. De los 35 años hacia abajo no depende nada, depende de la computadora, exclusivamente. Sí. ¿Conoce usted medios independientes en Mexicali? O sea, como periódicos. Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí en Mexicali hay solamente 3 periódicos, 3 diarios, en papel, que es El Mexicano, La Voz y La Crónica, en papel. De esos 3 periódicos, pues a veces son imparciales, a veces no, dependiendo cómo estén jugando el asunto. Lo que pasa es que hay muchos medios, ¿sí?, independientes en las redes sociales, que tienen sus páginas. Y te voy a poner un ejemplo. Periodismo negro. Entras a periodismo negro y sí, hay libertad, hay trabajo de investigación, hay una labor, pero es por internet. O sea, no toda la gente sabe la existencia del periodismo negro, pero el periodismo negro existe. ¿Me explico? ¿Y es de Mexicali? Es de Mexicali. Entonces, puedes encontrar información de todo tipo. Esa es la razón por la cual ahora mucha gente se mueve hacia el internet. No todos los independientes son auténticos. Muchas páginas de internet, muchos portales de noticias por internet de Mexicali, les pasa lo que a los diarios. Son sometidos a una presión gubernamental para poder sobrevivir. Periodismo negro, te pongo un ejemplo claro de lo que es un periodismo del cual no depende del gobierno. Todos los demás, el que me digas, hay un seminario que se llama 7 días, está más vendido que nada. Sí critica, pero le dan publicidad, entonces ya habla bonito. ¿Sí? Es como, por ejemplo, hay muchos conductores de televisión que tienen sus programas disque noticiosos, que no son noticiosos porque se dedican a otra cosa, de repente ya tienen un programa, y hablan mal de una persona, pero cuando esa persona, que es del gobierno, les compra publicidad, ya hablan muy bonito, ya es el mejor gobernante del mundo, de la noche a la mañana, bueno, todo dependiendo de la cantidad del cheque, ¿no? Y ya vemos, por eso te digo, vemos otros que no dependemos del cheque. O sea, en mi caso, yo no dependo del cheque, dependo de lo que yo digo. Y se los advierto yo a los gobernantes. Digo, no porque en mi área de publicidad, yo no manejo la publicidad, yo manejo noticias. Entonces, si tú me vas a comprarme publicidad, me vas a comprar mi línea editorial. Si quieres comprarme mi línea editorial, no está en venta, les digo yo a los políticos. Entonces me dicen, es que no. Una cosa es el espacio publicitario y otra cosa es mi línea editorial noticiosa. Y siempre se los advierto yo a los políticos y gobernantes. Por lo mismo, para que no se vayan a agarrar de ahí para quererme cortar la publicidad. Prefiero que no me compren, pero que no me quieran atar, ni tapar la boca. ¿Me explico? Entonces a unos periodistas así como que les cambian lo que dicen también. O sea, no les cambian, nomás les hacen sugerencias. ¿Me explico? No tienen que cambiar nada, nomás que habla bien de mí. Y ya ellos se encargan de escribir todo bonito.
¿Cómo califica usted el periodismo de México en los medios masivos a comparación de los internacionales o de otros países? Pues mira, en México tenemos buen periodismo, tenemos buenos medios de comunicación. Si nos habla, como te repito, si nos vamos a hablar de informativa, que es lo que mucha gente le interesa conocer, sí tenemos buenos medios. Por ejemplo, a nivel nacional hizo historia un periódico en Monterrey que se llama El Norte. Empezó a hacer periodismo de investigación, cosa que se había perdido ya en los diarios. Del Norte se desprende después el diario Reforma de la Ciudad de México. Y empieza Reforma a cambiar un poco lo que es el periodismo. Lo hace más de investigación. Hace ese periodismo no de banqueta, no de entrevista de banqueta, no de nota de el acto político, sino ellos van a buscar un tema que a ellos les interesa descubrir. Ese es el periodismo de investigación. Y empieza a influir. Hay periódicos en México que tienen su tendencia política o ideológica, más que política ideológica. Por ejemplo, si hablas ahorita de Milenio, el diario Milenio Nacional, ¿qué tendencia podría tener? Pues es del centro, ni de izquierda ni de derecha, es del centro. Carlos Marín es un gran periodista que dirige Milenio, tiene sus momentos de izquierda, de derecha, pero siempre guardando una proporción. Si ves el diario La Jornada de México, ese tiene más tendencia hacia la izquierda. Si lees Excelsior, tiene más la tendencia a la derecha. Y de ultraderecha tienes como El Financiero, por ejemplo, que es un periódico económico. Hablo de los medios nacionales, que son los influyentes. ¿Qué otro periódico tiene influencia a nivel nacional? Pues hablo de esos. De revistas semanales, por ejemplo, tiene la revista Proceso, que tiene una influencia por quién fue su creador y su línea editorial desde el principio. Volvemos a lo mismo, esa es su verdad, a lo mejor no coincides con ella, pero esa es su verdad de ellos y también tiene el trabajo de investigación. Su creador fue Julio Scherer García, que acaba de morir hace poco. Julio Scherer fue director de Proceso a los 43 años, de Excelsior. Y tuvo un pleito porque precisamente volvemos a lo mismo. Cuando tú te peleas con el gobierno influye para que te corran, hace todo para que te corran. Y así lo corrieron a Julio Scherer. Porque en aquel tiempo, hablo del 75-76, el periódico, en México, la única empresa que importaba papel era Pipsa. Y Pipsa era manejada por el gobierno. Entonces, si tú para imprimir tu periódico necesitabas papel y no podías comprarle a nadie, porque no podías importar papel, se lo tenías que comprar a Pipsa. Y si Pipsa es del gobierno y tú le estás pegando al gobierno, dime tú, ¿te va a vender el gobierno el papel? Pues no, ¿verdad? Entonces, así pasó. Desde 1982, que el gobierno de José López Portillo firma un convenio con el GATT, entonces ya las empresas periodísticas, los periódicos tienen ya la oportunidad de sacar permisos de importación de papel periódico e importan su periódico y existe una mayor libertad a partir de entonces. Pero vuelvo otra vez a lo que te digo, ¿quién te va a comprar publicidad si no tienes un producto consumible? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta 1989, 87, por ahí así, existía un diario que se llamaba Alarma. Este diario Alarma, el 90% de su noticia era policíaca. Y sacaban imágenes de cadáveres y por la nota roja y lo más extremo. Había encabezados que decía, violóla, matóla y enterróla, ¿no? Y otra que decía, matólo e hízolo pozole. Y veía una olla con la cabeza del individuo ahí flotando, ¿verdad? Ese era el único periódico que realmente vivía no de la publicidad, de la circulación. Mientras que Excelsior tiraba 300.000 ejemplares diarios, Alarma tiraba 600.000. Entonces, imagínate, y ese periódico se vendía desde Argentina,
hasta Chicago, Los Ángeles, Nueva York, ¿me entiendes? O sea, se distribuye en muchas partes del mundo. En la actualidad, el periodismo ha cambiado. Miguel de la Madrid desapareció ese periódico. Volvemos a lo mismo, ¿cómo influye ¿me entiendes? Se perdieron otros periódicos como el Heraldo de México, el Novedades de México, desaparecieron. Entonces, pero surgen otros. ¿Quién? La Jornada, surge después el Milenio, surge el periódico Reforma, y entonces van sustituyendo los que se van muriendo. Entonces, ¿qué tan diferencia hay con otros medios? Pues te voy a decir que estamos casi a la par que a nivel mundial, aunque repito, son garbanzos de a libra realmente los periódicos que son influyentes a nivel internacional. Como en el caso de habla hispana, yo te puedo decir que de los periódicos de mayor influencia de habla hispana están los periódicos de españoles. Por ejemplo, El País o El Mundo. Son dos periódicos españoles que tienen influencia en Latinoamérica, para nosotros como latinoamericanos. A nivel mundial, tú has oído mucho que dicen, el New York Times criticó al gobierno mexicano por esto, el New York Times dijo esto, el Washington Post dijo esto. ¿Sí? ¿Me explico? Esos son periódicos influyentes a nivel internacional, que también influyen en México. El País, ¿qué dice El País? El País criticó la situación de México en este estado. Le Monde de París dijo esto de México, cuando la Florence Cassés, recordarás aquella francesa que la habían acusado de secuestradora. Bueno, pues entonces todo lo que decía Le Monde de París lo replicaban los periódicos locales, porque criticaban al gobierno mexicano por la situación. Entonces, o el London News o cualquier de esos diarios internacionales van influyendo aquí. Pero de que tenemos un periodismo a la altura, yo diría que sí tenemos un periodismo todavía muy oficialista, pero sí lo tenemos. ¿Qué tan efectiva es la cobertura de los noticieros locales o nacionales sobre sucesos internacionales? Mira, te voy a decir una cosa. Ha cambiado esto. Le dedican a algunos periódicos una sección, y estamos hablando de 6 páginas. Hay periódicos que le dedican una sola página para todo lo internacional. Solamente lo internacional, cuando hay muertes, el número de muertos exagerado, es cuando lo vemos en las primeras planas de los diarios. Si no hay muertes, son puras notas nacionales. El caso del avión que se estrelló en los Alpes franceses, porque iban 2 mexicanas, pues destacaron, ¿no? Ahora más porque se supo de que el piloto sale a hacer pipí y el copiloto se encierra en la cabina y estrella el avión. Entonces eso llama mucho la atención y esa noticia internacional la tenemos. ¿Qué otra noticia internacional crees tú que es popular en México? Yo te voy a poner un ejemplo. El Papa. Siempre en los periódicos va a haber una nota del Papa diario. Todos los días va a haber una nota del Papa. Siempre. ¿Por qué? Porque es nuestra idiosincrasia, somos católicos la mayoría, guadalupanos, yo no, pero la mayoría de la gente es así, ¿no? Otros son cristianos o no somos nada, ¿no? Pero el caso es que se cree que todo el mundo, a diferencia de otros países que ni pelan al Papa, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, les va el Papa lo que digan. Entonces ahí es donde te digo, sí. ¿Qué es otro personaje que ves en los diarios nacionales a nivel internacional? Barack Obama y su reforma que está haciendo de migración, ¿no? Todo lo que hable de migración, inmediatamente lo vas a ver en los diarios, todos los diarios lo vas a ver. El comercio. Que el comercio exterior con Estados Unidos aumentó tanto por ciento. Las divisas. ¿Qué son las divisas? Ese dinero que entra a México procedente del extranjero. Tú dices, el petróleo es tanto, el turismo representó al año 12 mil millones de dólares. Pero las divisas que enviaron nuestros paisanos de Estados Unidos hacia México representaron 20 millones de dólares, más que el turismo.
Esas son las notas internacionales que nosotros manejamos, realmente. De migrantes, cuando matan a un migrante, además no sabemos qué pasa en el mundo. A menos que sea, te digo, una guerra donde haya muchos muertos. Eso es lo que pasa realmente. Ese es el manejo que se da a nivel nacional. ¿Cree que existe una cantidad excesiva de amarillismo en los medios? Bueno, lo de excesivo es relativo. ¿Qué tan amarillista es para ti una nota y qué tan amarillista es para otra gente esa nota? Yo diría más bien qué cantidad de notas son atractivas para el morbo del lector. Si tú, mira, te voy a poner muy claro, ¿tú recuerdas lo que dijo el gobernador el día de ayer? Y no te acuerdas, para nada. Pero si yo te dijera, ¿sabes? ¿Tú tuviste conocimiento del accidente del avión en Francia? ¿Qué te movió a ti? El morbo por los muertos, por el accidente, por cómo ocurrieron las cosas. El gobernador no lo registra tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que, por qué se vendía ese periódico que te digo de nota roja? Porque somos morbosos. Te aseguro que tú cuando estás en tu casa y tus papás también en la televisión y dice, el gobernador dijo, tú estás en tu cuarto, le vamos a presentar imágenes a continuación del accidente donde murieron 5 personas. Ahí vienes corriendo a verlas, sí o no te pasa. Te mueve eso. Hubo un incendio, 3 muertos, ahí sales corriendo a ver un incendio. Pero si te dicen, la señora Roacho habló de los niños pobres, pues ahí te importa tanta muerte. Entonces, ¿hasta qué grado el amarillismo que tú mencionas es o no correcto? ¿Qué es lo que tratas tú como medio? Que la gente te vea, ¿no? ¿Y cómo puedes que te vea si no nada más cosas bonitas? Si toda la gente fuera, realmente le gustara eso, canales de televisión culturales como el 22 o el 11 de México serían cadena nacional, todo el mundo los vería. ¿Cuánta gente ve National Geographic de tus amigos diario? No sé. Te aseguro que uno. Y verá 1 hora a la semana o 2. Aunque ya le pusieron morbo a National Geographic. Por eso, pero volvemos a lo mismo, porque si no, no vende, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es como todo, dependiendo la psicología de quien maneja los medios, ¿qué es lo que pretende? Influir. Tú hablabas de qué son los medios, pues son para informar, pero también para influir y crear opinión. Para que la gente en una reunión diga, lo leí en la crónica esto y esto otro, o lo vi en el noticiero de Magaña que criticó y le dijo tonto a no sé quién, o vi en el noticiero del Canal 3 que dijeron esto y esto otro, o en la radio, en tal radio, Joaquín López Dóriga dijo así asado. ¿De qué te sirve escuchar una nota? ¿De qué va a ser tema de conversación con tus amigos? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué generas? Opinión. ¿Han notado una tendencia política en los medios mexicanos en general? Sí. Sí, claro. Aunque no lo nieguen, todos tienen tendencia política. Somos animales políticos. A la izquierda, al centro o a la derecha. Eso es como te lo digo. Así es. ¿Y cuál predomina más? O sea, ¿la izquierda, la derecha o pues el centro? Yo creo que el centro. Son más moderados los medios. Son veletas. Si el gobernante es de izquierda, ahí van a estar con el de la izquierda. Como pasa en el Distrito Federal. Si el gobernante es de derecha, pues van a estar con él. Y si no están con él, pues no sobreviven, como pasa en Baja California. Y si quieres estar de izquierda, del centro, pues
con el PRI, ¿no? Con el Peña Nieto. Ahí estás con él y vas navegando de muertito, ahí te la llevas bien, no pasa nada. Ahí sobrevives. No trasciendes, pero sobrevives. Así pasa. Actualmente han sucedido situaciones lamentables en nuestro país, pero algunos eventos son censurados por su contenido. ¿Por qué cree que los medios se ven en la necesidad de ocultar esta información? Bueno, hay que ver primero que muchas veces hay medios que no es que lo censuren, sino que no cuentan con la información. Es diferente a que lo censuren. Otras que cuentan con la información y no la quieren divulgar. Por ejemplo, ¿cuántos videos, fotografías hay de los asesinatos de los 43 normalistas? No hay ninguna foto, no hay ningún video, no hay nada. Y no es que los medios traten de ocultar ese crimen, es que no existe esa información. ¿Sí? Todo lo que tienen es platicado por unas gentes detenidas, pero nadie grabó nada. Entonces, hay momentos en los cuales sí se oculta, sí se manipula, como tú decías, y hay en ocasiones que no es que no se digan las cosas porque hay censura, sino porque no se cuenta con la información. Para eso siempre sí hay que tener un cierto criterio para eso. Por ejemplo, el caso de la Casa Blanca. Fue un extraordinario trabajo, no de Carmen Aristegui, que quede claro, ¿eh? No fue Carmen Aristegui la que descubrió la Casa Blanca, ni nada de eso. Fueron sus reporteros los que investigaron. No fue Carmen Aristegui la que investigó, fueron ellos los reporteros. Y se da todo el crédito a Carmen Aristegui. ¿Y tú te acuerdas cómo se llaman los reporteros que sacaron eso? Fueron los que despidieron primero. Sí. No me acuerdo los nombres. Fíjate, pero sí te acuerdas de Carmen Aristegui. Y son los que hicieron todo el trabajo. Y no se ocultó nada. Se le permitió sacar esa información. Pero no a través de MBS, sino del portal de Carmen Aristegui. Fíjate, curiosamente. Y los medios lo tomaron del portal de Carmen Aristegui y lo difundieron los medios. Otros medios. No lo difundió MBS. ¿Sí? Ahí sí hubo manipulación. Ahí sí hubo censura por parte de la familia Vargas, que le dijo a no lo publiques, eso no lo publiques. Bueno, yo lo voy a publicar en mi portal. ¿Sí? Y lo publicó en su portal. Ahí no hubo censura. Pero ¿qué pasó? Se detonó una cadenita de sucesos por ese mismo, pero no quiere decir. Entonces te digo, muchas veces no es que se censure, sino que no se cuenta con la información. Segundo, a veces sí se censura, porque como te repito, muchos medios son dominados por el Estado. Y entonces son los que no dejan que la publicación o el suceso o la noticia salga. Pero también en México tenemos otro enemigo, no nada más el gobierno, tenemos el crimen organizado. En Tamaulipas, ¿cuándo ves noticias de Tamaulipas de muertos, asesinados, fosas, etcétera, etcétera? ¿Cuándo ves? Nunca. Porque los narcotraficantes, los Zetas, en una ocasión en Laredo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, citan a todos los reporteros a una disqueconferencia de prensa y eran los narcotraficantes y los meten en un cañón. Y en ese cañón estaba cerrado y los encañonan y dicen, si vuelven a sacar una nota sobre nosotros, los vamos a matar. Un periódico no creyó y se tiraron bombas en su recepción, hirieron a un fotógrafo y a un recepcionista. Ya no volvieron a publicar nada. Está primero la vida de la gente que cualquier ganar una noticia. Una conductora de un noticiero en Laredo le dijeron ya no publiques nada, siguió publicando y la balearon. No conforme que se lo llevó la ambulancia al hospital y fueron al hospital y la remataron al hospital. Entonces, ¿qué tan valioso es que tú digas algo a costa de tu vida? Yo te pregunto. Entonces, a veces es una autocensura para evitar un mal mayor. En esos casos que te digo, sobre todo cuando es el narcotráfico, sí muy valiente, pero
¿De qué le sirvió a Blanco Horneras todo lo que hizo? Si lo balearon y quedó mal, sobrevivió porque sus guardaespaldas lo mataron, pero después murió por la consecuencia de las mismas lesiones que tuvo con las balas, ¿no? A los años. Y ahorita el Z no es el Z de Blanco Horneras. Entonces, hay veces que la autocensura tienes que hacerlo por supervivencia propia. Que no debería de ser, no, pero vivimos en un país donde no hay garantías. ¿Qué tan influyentes considera que son los medios en la opinión pública? No todos. No todos los medios son influyentes, pero sí hay. Mira, por ejemplo, ¿cómo influye? Digo, hablamos de cierta población, ¿no? La económicamente productiva, estamos hablando de los 35 años en adelante, esa gente sí influye en ellos los medios, los electrónicos principalmente. La gente casi no lee periódicos de papel. Actualmente, digo, yo lo hago, ¿no? Yo ya no compro periódicos, ya los leo por internet, La Voz, La Crónica y El Mexicano. Ya no tengo que comprar el papel, no tengo que ensuciarme las manos de tinta, ya los puedes hacer. Entonces, si hay influencia, claro, influye muchísimo, y sobre todo en la opinión pública. ¿Qué opina la gente sobre esto? Mira, una noticia. Síntesis saca una declaración del gobernador donde dice que las mujeres están re buenas para cuidar niños y poner las pantuflitas a su marido cuando llegue. ¿Sí? Si ese medio no hubiera sacado eso, la gente no se hubiera enterado del comentario, porque nada más un medio lo grabó, fue Síntesis. Y fue un medio nada más el que lo publicó, fue Síntesis, ¿no? Televisión. Síntesis Televisión tiene su canal por internet, y entonces la gente lo tomó de ahí y lo republicó a través de sus redes sociales. Y después lo tomaron los periódicos normales y empezaron a preguntarle a la gente, ¿qué opina usted de la declaración? ¿Qué dijo el señor gobernador? Pues esto, mire. Ah, caray, no, pues es un misógino. Entonces va creando opinión, va influyendo en la manera de ver al gobernador después de esa declaración. Todas las mujeres lo odian a partir de esa declaración. ¿Sí? Pero nadie se hubiera enterado si la Síntesis no lo hubieran publicado, porque fue el único que lo grabó. ¿Me explico? Entonces ahí sí hay, como te digo, una influencia en la forma de ver ahora al gobernador por parte de las mujeres. Un ejemplo claro. ¿Y por qué cree que existe una confianza excesiva por parte de la gente con los medios de comunicación? Los electrónicos. ¿Con cuáles medios? Con ¿Todos? los medios. Pues mira, la confianza, porque en primer lugar es la única forma de que nosotros nos enteremos. ¿Sí? Entonces, si no confías en algo, en un medio para enterarte, pues vas a estar desinformado. Y decía alguien por ahí, la información es poder. Entonces, mientras no tengas información, vas a estar desprotegido. No vas a tener argumentos para una conversación, no vas a tener argumentos para justificar una situación. Mira, lo voy a poner muy claro. En México, todos los medios informativos, no toda la gente ve noticias. ¿Cuál cree que sean los peligros a gran escala de la parcialización de la información sobre la sociedad en Mexicali? Pues lo primero que pasa con esta parcialización de la información es que la gente no está enterada de la verdad. Segundo, que esto impide que la sociedad se desarrolle, se mantiene adormilada. ¿Por qué? Porque no hay una reacción como se esperaría de un suceso. Por ejemplo, si tú dices que el problema de los 43 normalistas te llega aquí muy manejada, o sea, a nosotros nos importa lo que les pase a los 43 normalistas, realmente están muy lejos de nosotros, no estamos tan cercanos.
pero sí nos importa cuando te dicen que en la colonia Alamitos se ha incrementado la muerte de mujeres. Si es parcial la información y no te la dan completa, la sociedad no reacciona y no toma medidas de precaución ante los sucesos. ¿Me explico? Entonces, es importante que no sea parcial porque puede provocar un efecto, repito, negativo para la sociedad en cuanto a resguardarse por sí mismo. Las mujeres, con esas muertes que han pasado, las 9 muertes que han pasado de enero a la fecha, provoca que la mujer tenga más precaución. Con quién sale, con quién se relaciona por internet, etcétera, para no caer en que una persona les vaya a dañar. Si esto hubiera sido parcializado y no se hubiera dado como han dado las noticias, las mujeres no tendrían esa reacción. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Miren, ya.